No somos un podcast, no somos un noticiero, pero tenemos algo que decir y lo diremos. Este es el acontecer. Los extraterrestres han llegado y nos importa más quién ganó la casa de los famosos. La SEP quiere hacer a los niños comunistas y en León se capturan cocodrilos. Sí. Bill Nelson, el administrador de la NASA, confirma que el próximo mes publicará un informe sobre la vida extraterrestre. Ya tenemos un par de meses ya tratando este tema. ¿Será acaso que los extraterrestres ya viven entre nosotros? ¿Será acaso que dejó de importarnos? ¿Qué pasa, Magno, con el tema de la vida extraterrestre? Mira, yo pienso que a pesar de que sí es una noticia impactante, que sí es una noticia que la verdad pues sí te saca de onda, siento que todavía hay amarillismo en cuanto a la difusión de la noticia, porque eh, vemos en los periódicos, vemos en las notas periodísticas de internet, sobre todo en redes sociales, que siempre está este encabezado de Estados Unidos ya confirma la existencia de extraterrestres. ¿Por qué Estados Unidos? Es una buena pregunta. Eso también me pregunto yo. Porque en sí no fue Estados Unidos, fue un agente o fue un ex miembro de alto rango en un cuartel militar estadounidense el que dijo, el que afirmaba, el que juraba que las bases militares estadounidenses y en específico en la que él trabajó, que tenían restos de una nave extraterrestre y restos biológicos no humanos que la tripulaban. Pero si te fijas bien, quien lo dijo es este agente ante el Congreso de Estados Unidos bajo juramento, junto con otras personas que también trabajaban ahí, que también de un rango considerable. Pero si te fijas bien, en ningún momento ha sido el gobierno de Estados Unidos enteramente, no ha sido el Congreso de Estados Unidos, no ha sido la NASA la que ha confirmado, sino que un agente, ex agente, ya no trabaja ahí, el que dijo que había posesión de naves extraterrestres por parte de Estados Unidos. Y esto es lo importante porque las notas se han difundido, como te digo, que Estados Unidos ya confirmó, pero no es del todo correcto. O sea, Estados Unidos no ha dado un comunicado oficial a Y lo nivel, dará el próximo mes. lo dará al próximo mes. Y yo sospecho mucho, o sea, no sé, tal vez cuando ya esté subido este video, ya han pasado días, tal vez ya vemos lo que pasa, pero yo dudo mucho que den un informe como tal diciendo sí existe la vida extraterrestre. Yo pienso que posiblemente lo que van a publicar son estudios de astrobiología, una ciencia que ya existe desde hace un chingo de tiempo y que se ha dado luz en cuanto a posibilidad de existencia extraterrestre. Y que la connotación claramente es diferente, porque nos encanta en ese sentido ser amarillistas, nos encanta ser fantasiosos, y creemos que el reporte va a decir sí, hay reptilianos, y de hecho Biden es uno, ¿no? Creemos que esa va a ser la nota, por ejemplo. Pensamos que así va a ser la nota. Yo pienso que más bien van a ser cosas así como te menciono, porque créeme que, honestamente, eh, ¿qué tanto impacto ya tendría que dijeran abiertamente existen los extraterrestres? Mira, porque tan solo ver, ok, si no, la noticia no se ha difundido como tal, como debería de ser, no se ha difundido con la, digamos, La veracidad, la ¿no? veracidad o Parece, certeza. parece un poco Ujú. que ya no nos sorprende, ¿no? Es Ajá, como si muchos ya lo asumieran, quizás. correcto. O sea, fuera de que no se está difundiendo como debe y que no se está dando la información correcta, se está difundiendo como diciendo, ya Estados Unidos confirmó que existen los extraterrestres, ¿no? A la gente no le importa en lo más mínimo ya. No Es es que no le más, importe, más bien ese es el hecho, ¿no? Que no nos sorprende. más bien, Sí, hemos sido tan bombardeados, sobre todo por la industria de Hollywood, que todos asumimos que es muy probable. o sea, es como cuando decíamos en nuestros primeros podcasts, que bueno, no es un podcast. Lo que decíamos en nuestras primeras pláticas, que, vamos, ¿qué tanto impacto tendría en el público que se dijera así, que se confirmara, ah, sí, Estados Unidos ha invadido deliberadamente países con petróleo para aprovecharse de sus recursos? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, que haya un reporte oficial o que haya
pues sí, una noticia de parte del gobierno de Estados Unidos confesando que así ha sido, ¿qué tanto impacto ya tendría? O sea, entonces ahora retomemos ahora con los extraterrestres. ¿Qué tanto impacto va a tener realmente que salga el presidente de Estados Unidos o quien quieras, que represente a todo el gobierno y el pueblo de Estados Unidos diciendo, sí, sí es cierto, existen los extraterrestres, tenemos naves espaciales y cuerpos de aliens? Aún así, Joe Biden sí tiene cara de reptiliano. Sí, la neta, sí. Y estos son los sorbitos del episodio. El tiburón, aquel hijo de su puta madre que atacara a un niño, es un menor de edad, tenía 15 años. Este trabajador de la cadena Subway, si no me equivoco, en Aguascalientes. San Luis Potosí. En San Luis Potosí, gracias por la corrección, ya fue detenido, ya fue vinculado a proceso. Y aparte, me parece que tendrá un juicio aún más riguroso por el hecho de que practica artes marciales. Y parece que las personas que practican este tipo de deportes tienen todavía mayor severidad en su sentencia, ¿no? Porque pues, un golpe pues prácticamente te mata. Desconocemos el estado actual del joven de 15 años, empleado del Subway, pero el culpable ya fue vinculado a proceso. Quien también ya fue vinculado a proceso es el asesino de Montserrat Milagros. Es un caso de aquí de la ciudad de León que se hizo viral rápidamente en redes sociales, sobre todo porque fue grabado por una cámara de seguridad. Porque tenemos madre, no vamos a reproducir el video en ningún momento, no lo hagan, de hecho es una recomendación como ser humano, pero cabe señalar que el asesino de Montserrat Milagros ya fue vinculado a proceso, de hecho él mismo se entregó, escapó y fue encontrado en la ciudad de Guanajuato capital, se entregó después de que alguna gente lo reconoció en una gasolinera y tuvo miedo a ser linchado. ¿Ok? Entonces, claro, si algo nos puede dar a entender estas notas es que claramente vivimos una realidad en la que la violencia se ha normalizado. Y me parece que eso es de las cosas más peligrosas que podemos asumir. Tanto normalizado, bueno, normalizar la violencia, como en el caso un poco más que ver con el caso anterior del hombre este que atacó al chico, en que simplemente se enojó porque el chico le dijo, tome su lugar en la fila. En una... viéndolo detenidamente te pones a pensar, bueno, es muy ridículo que una persona adulta se moleste porque alguien le diga, espere su turno. Pero yo pienso que también es que ver que en la cultura se ha normalizado mucho el estar siempre a prisa, ¿sabes? El movimiento constante y Nos hemos no vuelto detenerse. impacientes. Impacientes, ansiosos, hasta angustiados, porque tenemos cosas que hacer, tenemos trabajo, tenemos pendientes que cubrir, tenemos que cumplir algunos compromisos, pagar deudas, etcétera. Entonces estamos en un constante, en una vida muy ajetrada, de vivir muy rápido. Eso, el vivir rápido. Entonces yo no sé todo el contexto que está detrás del, del, del caso este, pero yo no me imagino a alguien racional o que al menos se ponga en sus 5 sentidos que se enoje o se moleste al grado de atentar contra la vida de alguien simplemente porque le dijo espere su turno. Y es de reflexionar mucho cómo estamos llevando a cabo nuestra cultura a nivel individual. Que bueno, la cultura nos afecta a todos los que vivimos en una determinada comunidad, pero nosotros viviendo en sociedades post-industrializadas, sí es demasiado de reflexionar, pues, qué calidad de vida tenemos. Desde la producción de este programa, comunicamos que estamos completamente en contra de cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica o cualquier otro tipo de violencia que pueda existir. De hecho, consideramos a aquellas personas que ejercen la violencia como no racionales, como unos completos animales. Y hablando de animales, la ciudad de León, Guanajuato, no solamente come guacamayas, caldos de oso y se mueven orugas, sino que ahora también resulta que tenemos cocodrilos. Fue capturado un cocodrilo en la comunidad de Corral de Piedra, aquí en la ciudad de León. Al principio parecía que era un chiste. Algunos vecinos creían haber visto algo como un cocodrilo en la presa cercana a la localidad. Días después, las autoridades confirmaron que sí había avistamientos y que de hecho fue capturado y llevado al zoológico. Afortunadamente, la denuncia ciudadana provocó que esto no causara ningún accidente. No hubo ni personas, ni mascotas heridas, ni nada por el estilo.
Y hablando del zoológico de León, Guanajuato, también tenemos que comunicar el lamentable fallecimiento del elefante Davy. Davy, el elefante que yo creo que todo leonés ubicaba perfectamente, tenía aproximadamente 50 años, estaba aquí en la ciudad desde 1989 y falleció un poco pues por cuestiones ya de la edad, ¿no? Digamos que en ese sentido fueron causas naturales, el zoológico emitió un comunicado afirmando esto y pues nada, se le va a extrañar. Yo creo que era uno de los animales que todos ubicábamos del zoológico de la ciudad, ¿no? Yo creo que, al menos a mí en lo personal, sí me pegó un poco la noticia, te voy a ser sincero. Porque son animales bastante majestuosos y sobre todo David siempre mostró un espíritu bastante noble en ese sentido. Siempre posaba para las fotos. Sí, de hecho era el elefante clásico de la foto. Porque recuerdo que hay más elefantes. Bueno, creo que hay como otros 2 o 3 elefantes por ahí en ese recinto. Una de su pareja, que por cierto fue su pareja de Sí, vida. su pareja. Pero siempre el que estaba siempre en las fotos era el Davy. Y, la neta, pues sí pega, ¿eh? Sí, sí, sí pega. A mí honestamente cuando yo lo leí dije, no, no manches. Y fíjate que vivió buena vida. Yo todavía no he leído comentarios por ahí, bueno, creo que sí uno, de los animalistas que decían, eso pasa por no estar en su hábitat. O sea, murió casi a los 50 años. Un elefante en hábitat natural se muere mucho antes. Y estos son los espectáculos. Wendy Guevara ganó la Casa de los Famosos dando un importante paso para la comunidad LGBT, dándole más visibilidad no solamente a esa comunidad a la que pertenece, sino también a la ciudad de León, Guanajuato y específicamente a el barrio del Cuecillo, donde los locatarios han afirmado que ha recibido más visitas. Raúl Alejandro y Rosalía han terminado en lo que ha sido una de las rupturas del espectáculo más fervientes en los últimos años. Magno, No podría importarme menos. y ahora entramos a nuestra aclamada sección titulada Héroe o Amenaza. Algunos seguramente se habrán dado cuenta que en el cruce de Calzada de los Héroes con Vasco de Quiroga, una vialidad que los leoneses conocemos sobre todo porque está cercana a la locación del Fórum Cultural, bueno, ahí, en esa vialidad con tanto tráfico, una organización ambientalista adornó con huacales, plantas y macetas. Algunos creen que es una gran opción para que la ciudad sea más verde, sin embargo, la pregunta es, ¿no había otro lugar para colocarlos ya que ha intensificado el tráfico en la zona? Magno, Siempre hay que revisar cómo hacer las cosas. Siento que el camino al infierno, como dicen, está lleno de buenas intenciones. Pero la forma en que se materializa ya es completamente distinta. A León se le faltan muchas zonas verdes, pero pues también hacerlo de una hay que manera correcta. tener una logística urbana, ¿no? No porque de repente demolemos más de 60 árboles del malecón y queramos reponerlos, significa que podamos poner plantas donde se nos hinche un huevo. Correcto. Plantas un arbolito donde no debe, se muere el árbol. De nada sirvió tu buena Y ni intención. siquiera eso, yo podría jurar que más de un huacal o más de una maceta fue robada por algún transeúnte. De hecho, Regresando a temas serios, en las últimas semanas ha habido todo un debate entre la boca de todos los mexicanos, la cual es los nuevos libros de la SEP, los cuales al parecer son acusados de ser comunistas, que recordemos son solo de educación básica, ¿ok? Sobre todo yo he notado que por parte de algunos medios de comunicación ha habido una acusación bastante seria, llamando incluso al comunismo un virus que parecía haber desaparecido. Aquí hay un montón de cosas a tratar, sería interesante ver cómo lo abordamos. Sin embargo, hay algunas cosas que yo para empezar quisiera destacar. Primero, los encargados de diseñar estos nuevos libros de educación básica sí tienen una influencia marxista, ojo, marxista, que también es interesante que difícilmente los medios de comunicación nos aclaran la diferencia entre comunismo, capitalismo, marxismo, socialismo. Siempre arrojan sentencias intentando ser amarillistas. Nosotros intentaremos no hacer eso. Segundo, los libros de la SEP de educación básica jamás han sido los mejores. Pero podemos ir desglosando punto por punto. ¿Cuál te interesa más, Magno? primero la diferencia entre marxismo, comunismo, socialismo, etcétera. Que mira, Veamos si estamos en sintonía. Déjame ver. Hasta donde yo sé, marxismo tendría que entenderse como aquello que decía Karl Marx. Y Karl Marx es justo quien plantea el comunismo y el socialismo. El socialismo es una opción de estructura
política económica que plantea darle los medios de producción a la clase obrera para que sean ellos quienes los distribuyen. Y pareciera que socialismo es ese paso de transición. Cuando ya se logra, tenemos un comunismo. En sentido estricto, en palabras incluso quizás de Marx, no existe tal figura de comunismo o no ha habido. Lo que hemos visto y lo que se nos dice muchas veces en redes sociales y en otros medios de comunicación, ejemplos como China, Venezuela, Cuba, estos ejemplos que nos plantean tan desastrosos, en realidad jamás han llegado a un sistema comunista, han llegado a la transición con el socialismo, pero nunca tal cual ha existido un Estado comunista. ¿Estamos de acuerdo o quieres hacer alguna corrección? No, estoy de acuerdo. Solamente pues complementar un poquito. O sea, lo dijiste estupendo. O sea, yo pienso que lo resumiste muy bien. Marxismo yo también lo entiendo como este sistema que surge a partir de las ideas de Karl Marx. O sea, todos los métodos, todas las teorías que partan de los postulados de Marx, pues es marxismo. Que lo que buscaba Marx al final era la distribución de los bienes, ¿no? Ajá. Quitarle la producción, los medios de producción, es decir, aquello que genera dinero, a unos pocos, a la clase Burguesa. burguesa, que son pocas personas que lo tienen. Es lo que plantea el capitalismo. Que unos pocos sean los dueños de los medios de producción y que no haya mucho derrame económico en realidad. Correcto. O sea, que lo que postula Marx es que tiene que haber una revolución proletaria en la que los trabajadores, que son los que realmente, los que producen el capital, los que producen la riqueza, sean dueños de lo mismo. Porque en el capitalismo, el dueño de los medios de producción es el burgués, el propietario, pues, de la empresa, El empresario. el empresario. Pero el empresario solamente es dueño de lo que ya está hecho, de lo que ya es producido por la clase trabajadora. Lo que Marx quiere hacer es que la clase trabajadora se adueñe, se apropie, bueno, que de hecho para él ya es de ellos, el trabajo, los medios de producción, desterrar la figura del burgués o del capitalista, distribuirlo, la riqueza, que se haga la dictadura del proletariado. Fíjate que aquí muy interesante, porque para Marx en el socialismo, aquí ya hablamos de socialismo, donde la clase trabajadora hace su dictadura, la dictadura del proletariado, donde se hace dueño de los medios de producción. Donde usted, señor padre de familia que nos está viendo y se para a las 5 de la mañana y regresa hasta la noche a su casa, tiene un salario mínimo y está aburrido de la vida, tendría una estabilidad económica más interesante. O sea, Marx está del lado de esas personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Marx está del lado de las personas trabajadoras, que, digámoslo, es la mayoría de la clase en México. ¿Sí? Sin embargo, para Marx, esta solamente es una etapa, como bien mencionaba, solamente es una etapa de transición al comunismo, que el comunismo es, ahora sí, un estado donde ya no hay dictadura del proletariado, ya no hay en sí un estado, ya no se puede hablar de estado, o de, bueno, si entendemos estado como gobierno, que no es del todo correcto, pero para que se entienda, pues vamos a decirle así, que hay un gobierno. En el comunismo ya no. En el comunismo se destierra la idea de gobierno o de algún poder que esté por encima de algo. Porque para Marx va a llegar un momento de equilibrio total de la distribución de la riqueza en el que ya no va a ser necesario que una autoridad exista para decir a ti te toca esto y a ti esto. Que ojo, aquí también quiero hacer el paréntesis porque luego en redes sociales la gente se confunde y cree que es el chiste de, mira, tú tienes dos vacas. Entonces, no, más bien la onda o el lema un poco que tiene este Estado comunista es a cada quien lo que merece y lo que necesita. En Y ese lo que sentido. produce. Y lo que produce, ¿no? O sea, no se trata, claramente siempre va alguien que tenga un poquito más y un poquito menos, pero hablamos de algo más equitativo en ese sentido. Ajá. Y después se extingue, como te digo, en el comunismo se extingue la figura de la autoridad. De hecho, el comunismo es un tipo de anarquismo. Por eso se me hace curioso que marxistas y anarquistas se peleen. Tal vez será porque los anarquistas no quieren esperarse al periodo de transición. Ellos quieren en chinga el periodo de anarquismo, donde no haya gobierno. Pero bueno, Marx siento que es un poco más prudente al decir que primero tiene que haber una etapa de transición. Aunque, como bien mencionas, en los países en que se ha intentado esto, no ha funcionado. Ni siquiera la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es las repúblicas que más referentes en cuanto a, a comunismo, marxismo, leninismo, se refiere, nunca ha habido comunismo. Nunca, nunca, nunca. Solamente ha habido socialismo y eso, intentos de.
Claro, y al final también habría que asumir que la mayoría de las posiciones políticas económicas en la actualidad, sin importar si te llamas capitalista o te quieres llamar socialista, populista, sin importar qué tan derecho o qué tan izquierda quieras aparentar ser, en realidad lo que terminan formando son mecanismos híbridos un poco entre todas las teorías y prácticas que existen, ¿cierto? Sí, claro. Sin embargo, ya que planteamos estas bases, la educación nueva la nueva educación que plantean estos libros de educación básica, ¿pretenden hacernos marxistas comunistas? ¿En tu opinión? En mi opinión, no. O Solo sea, tienen una influencia, tienen pero una influencia, pero no es que exactamente se quieran hacer marxistas. O sea, sí es de reconocer que tienen una influencia, pero bien marcada, fuertemente, fuerte, fuertemente fuerte. marxista. Ajá. Pero el punto es aquí que, vamos, no creo que se quiera imponer el comunismo, bueno, el socialismo, bueno, el marxismo, pues. No imponerlo, pero sí se toma como referente principal. Eso sí es un punto a tener en cuenta, de que sí se toma como la guía, o el pensamiento guía. Así como en el porfiriato, bueno, no voy a adentrarme mucho en el tema porque es un tema muy interesante y extenso, pero por ejemplo en el porfiriato predominó mucho la filosofía positivista. Porfirio Díaz no dijo, el positivismo va a ser la filosofía oficial del gobierno, pero era evidentemente que el gobierno estaba muy influenciado por el positivismo y toda la educación en manos de Gabino Barreda, pues estaba ahí ofreciendo el positivismo como guía para la educación. En este caso se está planteando que sea el marxismo, que yo digo no tiene nada de malo si al final de cuentas, si examinamos filosóficamente el marxismo, tendrá postulados que dices, oye, pues tiene sentido. Y que favorecen precisamente, como mencionabas hace un momento, a la clase trabajadora que es pues el 90% de los mexicanos y las mexicanas. Correcto. Lo que yo sí pienso es que no está chido, ya no está chido, cuando se pretende absolutizar esta visión. Porque una cosa es tener influencias de una corriente de pensamiento y otra cosa es imponer esa corriente y desechar todas las demás como diciendo, solamente hay esta opción que puedes agarrar para orientarte. ¿Y crees un poco que se esté queriendo imponer esta visión? Fíjate que un poco sí. O sea, no digo que los libros de la SEP, los nuevos, definitivamente hagan eso, pero sí pienso que sí tiene ese tinte, como que sí está pintando, porque vamos, el gobierno de turno que tenemos no es parcial. Evidentemente es muy crítico con sistemas que Ahora, son... ¿habría realmente un gobierno parcial? Es no, decir, ¿habría alguien, individuo, figura de Estado, gobierno, que no tuviera necesariamente una tendencia a una corriente de pensamiento? fíjate que pienso que no. De hecho, a lo que yo me refiero es que si este gobierno y cualquier otro gobierno, sea del extremo político que tú quieras, Izquierdo, derecho. ajá, siempre va a ser parcial y siempre va a buscar una forma de imposición de su ideología política. Sin embargo, ese es el punto que el momento, cuando hablamos de educación, si estamos hablando de educación, es para ofrecer a los chicos, bueno, a la gente que se está educando, pues varias alternativas, diciendo, ¿sabes qué? Está este problema, la desigualdad en México. ¿Sí? Bueno, la desigualdad. Así se manifiesta en México por estas razones. Hasta ahí todo bien. ¿Qué propuestas hay para tratar la desigualdad? Una cosa está el marxismo, que oye, ahí está, y tiene ideas muy buenas. Otra forma es, de hecho, el capitalismo también tiene sus postulados de cómo tratar la desigualdad. Allá tú si los aceptas o no, pero que tiene postulados para tratar la desigualdad, Los los tiene. tiene. Está también la parte analógica o de en medio, que es más humanista o de tendencia más democrática humanista. La educación, si se dice educación, es para que el chico vaya haciendo su pensamiento crítico. Pero ¿cómo vas a hacer que un chico tenga pensamiento crítico si no le muestras todas las opciones que hay? Y que digas, ok, vamos a exponer la, la, las propuestas del marxismo, vamos a ver las propuestas del capitalismo, vamos a ver las propuestas del humanismo cristiano. Vamos Ahora, a... que entiendo que a lo mejor los nuevos libros de la SEP no te plantean necesariamente todas las perspectivas. Quizás sí tienen más la inclinación a plantearte esta, ¿no? Que tiene influencias marxistas, un poco más de izquierda. Sin embargo, también es muy interesante en ese sentido no olvidar que los nuevos modelos educativos, y que de hecho no son tan nuevos, o sea, tenemos un rato ya con ellos,
sí favorecen mucho la libertad de cátedra del magisterio, es decir, de los docentes. Se ha hecho mucho hincapié en que los libros de texto en realidad son una guía para los profesores. Los profesores, como profesionistas preparados que son, en realidad tienen esta libertad para educar a los chiquillos y chiquillas a como mejor les parezca. Lo que existe en los libros es meramente una guía. Correcto. Sí, yo digo en cuanto a los libros porque los libros, obviamente, la Secretaría de Educación o las personas encargadas de gobierno que se encargan de la educación, sí tienen que hacer algo. No es únicamente como que les das cualquier cosa o hagan cualquier cosa y digas, solamente es una guía. Ok, sí. eh, sí tienen que tener un trabajo bien hecho y también ofrecer una orientación a los profesores para que ellos se vayan guiando por esos libros y den sus clases. Y al final, esta libertad de cátedra del profesor, que a mí eso se me hace muy bueno, que tal vez el libro de texto no lo aborda de una manera que se ajuste a la corriente del profesor. Por ejemplo, yo como profesor tengo mi corriente de pensamiento y digo, bueno, no estoy del todo de acuerdo a lo que dice el libro de texto, pero aún así lo voy a exponer y voy a exponer también mi perspectiva. Y al final es lo que enriquece a cualquier ser humano, la diversidad de perspectivas. Ajá. Entonces, al final de cuentas, como dices, ningún libro de la SEP realmente Será parcial. será parcial. Y además, de la administración que sea, siempre ha tenido deficiencias, ¿sí? Siempre ha tenido sus puntos a tocar. Por lo que yo pienso que darle tantísima importancia a los libros de texto, que de hecho, yo desde que soy estudiante, siempre he escuchado la queja tanto de compañeros como de padres que dicen, ¿para qué nos encargan el libro si no lo usan? Yo no sé si te ha tocado a ti escuchar eso, pero yo sí. Yo no pienso que es algo tan catastrófico eh, el tema de los libros de texto, porque a final de cuentas, nunca ha habido una administración, nunca ha habido unos libros de texto que no sean parciales. Entonces, este caso, Ni de excelencia, también habrá que mencionarlo. Porque se mencionan dentro de los argumentos para desacreditar estos nuevos libros algunos errores ortográficos, históricos, sintáxicos. No sé si sintáxico está bien dicho, pero bueno, de sintaxis. Y la verdad es que siempre los ha habido. O sea, uno desde que está en la primaria incluso es capaz de al momento de leerlos, identificarlos. ujú, Entonces tampoco veo por ahí, porque claro, quisiéramos que fuera de una excelencia, pero no es cosa nueva y no nos quejábamos antes. ujú, Lo que a mí me parece, no sé si quieres agregar algo más, pero a mí lo que sí me parece interesante es una, yo acusaría y me parece en ese sentido muy mala leche por parte de algunos medios de comunicación que nosotros sabemos cuáles son, no los tengo que mencionar, que sí es seguramente una campaña para desacreditar no solamente al gobierno en turno, sino también a la ideología que no le conviene tener en el país, ¿no? Segunda, esto de lleno sí provocó algo que es interesante, que es la discusión entre toda la sociedad. O sea, absolutamente todos, fuéramos padres de familia, alumnos, maestros o no, nos metimos un poco en el tema. Y creo que eso es importante. Que sí nos preocupemos, aunque sea por razones equivocadas un poco, en la educación de nuestras nuevas generaciones. Sin embargo, hay algunos tópicos, algunas cosas de las que se manejaron quejas en las que denota que no sabemos de qué estamos hablando y que me parece que sí tenemos de repente pensamientos muy anticuados o de muy poca perspectiva, como lo son educación sexual, temas de género, de lenguaje inclusivo. Quiero mencionar eso, pero no sé si antes de brincar un poco ese tópico, quieras terminar un poco el argumento que estabas manejando. no, de hecho, pues tú lo estás complementando bien. No Bien, tengo nada. entonces vayamos de lleno a esos. Hay algunos que sí tenemos que mencionar, ¿no? Por ejemplo, vi unas hojas en donde, y también habrá que ver qué tan verídicas sean, pero vi unas hojas, por ejemplo, donde mencionaban que la guacamaya, tema emblemática de la ciudad, era un platillo típico de Aguascalientes con tortilla y no sé qué. Claro, tiene este tipo de errores, ¿no? Faltas ortográficas, está de más mencionar ejemplos, errores de fechas históricas, por ejemplo, el nacimiento de Benito Juárez, vi por ahí que estaba mal. Eso lo entiendo, creo que cualquiera podría quejarse y eso sí tendría que estar bien definido un libro de texto, ¿no? Sobre todo porque es de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ahora, en la otra parte que mencionaba. Por ejemplo, lenguaje inclusivo. ¿Qué chingados con el lenguaje inclusivo? Hay gente en contra, hay gente a favor. Sin embargo, a mí, personalmente, en mi postura, me parece interesante que los libros de texto incluyan este tipo de lenguaje y sobre todo me pareció, y platicábamos tras producción,
El tema por ejemplo, de las palabras como dijiste, trajiste, viniste, que se ha dicho que ahora estos libros pretenden dejarlos como bien dichos cuando sabemos que no están bien dichos. La realidad es que lo que plantean estas nuevas perspectivas es que este tipo de lenguaje funciona en determinados contextos. Es decir, una persona que seguramente no tuvo acceso a una educación superior, por ejemplo, o que vive en ciertas comunidades, incluso en pueblos indígenas, pues tendrá esta tendencia a usar estas palabras. Dijiste, pensaste, viniste. Ahora, sin embargo, las entendemos. No significa que esté necesariamente, o sea, el mayor grado lingüístico, pero se entiende lo que dice. Creo que lo que plantean, si no me equivoco, estas nuevas perspectivas es no demeritar, no hacer menos a estas personas, porque luego alguien pasa mucho, sobre todo en nuestra cultura mexicana, que alguien que tuvo acceso a una educación superior, que le fue mejor en la vida, que tuvo más suerte, ve como menos a estas personas y tiende a humillarlas. Entonces, el que ya no lo planteen como mal, sino como el simple hecho de que funcione en un contexto determinado, me parece muy interesante y creo que es un intento por borrar esta distinción tan marcada que tenemos quizás de clasismo o de racismo, que no vamos a dejar de serlo, porque claro que existen clases sociales, pero no hay por qué humillar al otro, más bien sería entender su propio contexto, ¿no? Y aún así, sí abarcan que en un lenguaje formal académico, que es el que se pretende que tengan nuestros niños desde educación básica hasta la superior, esas palabras no se pueden usar por eso, porque es un lenguaje formal académico. Entonces, creo que es interesante que nunca mencionen esta segunda parte que acabo de mencionar. ¿Magno? Sí, en cuanto a este tipo de lenguajes como de... Me enfoco mucho en el dijistes, vistes, cosas así. Yo sí recuerdo que de niño, a mí a veces se me salían esas palabras y ya sea una tía o incluso mi madre, por ejemplo, me decía, así no se dice, se dice así, ¿no? Yo pienso que este lenguaje, bueno, este tipo de lenguaje ya por ahí abundan algunas notas en redes sociales, que ya se hizo algo viral, de cuál es el origen realmente de este tipo de palabras, que en un pasado sí eran válidas. O sea, en un pasado sí, cuando México era en su mayor parte rural, era muy normal el lenguaje arcaico. O sea, no en el sentido de que era un lenguaje de un castellano transitorio al moderno. O sea, por ejemplo, también el ancina es la calor, ¿no? Sí, que siempre tienden a ser o coloquialismos o palabras que evolucionan con el paso del tiempo. Porque recordemos que el lenguaje es eso, es algo que evoluciona con el tiempo. Ujú. Y pues a mí lo que me parece aquí acertado es que, por ejemplo, ¿te imaginas que una persona de rancho, o sea, no sin ser clasista, sino una persona de rancho, que posiblemente conserve muchas cosas que son arcaicas, que porque sus ancestros así hablaban, y que era un lenguaje perfectamente válido, y que lo heredó porque nunca se adaptó o nunca fue a una zona en donde se utilizaba otro tipo de lenguaje castellano más moderno, lo utilice y que tú vayas a su rancho y digas, ah, Eres un eres pendejo. un pendejo, no sabes hablar. Pues obviamente se va a sacar de onda porque todo su contexto, toda su vida, toda su familia ancestral ha hablado así. Entonces, llegar a denigrar a una persona por cómo habla, sin tomar en cuenta el contexto detrás, histórico, porque no es algo como que se me ocurre decir, voy a hablar como pendejo, sino, este, sino que realmente tiene un contexto, o sea, tiene un Exacto. peso histórico detrás y cultural, ¿sí? O sea, tiene todo un peso detrás de por qué habla así. El dijiste, el vistes, el agregar una S a las TE, Además, sí es. también, esta gente que se quiere hacer pasar por puritana del lenguaje, también que no mame, ¿no? O sea, si quieres ser tan puritano del lenguaje, tampoco podrías decir cosas como chat, inbox, hotcake. No mames, hotcake está en inglés, güey, y tú lo usamos como una palabra en español. Estoy seguro que siempre, por más puritano que quieras en el lenguaje, habrá una palabra así en la que no seas tan técnico y purista lingüístico. Que también a mí, ahorita me acordé este tema de la RAE. Yo no sé por qué la gente se quiere basar en la RAE. La RAE es una institución que merece poco de mi respeto y hasta donde yo sé, y alguien me puede corregir, pero dudo que lo haga, hasta donde yo sé lo que hace la RAE es plasmar en texto o ahora en virtual en épocas contemporáneas las palabras que decimos y el significado que como sociedad le otorgamos.
no te dice qué palabras están bien o mal escritas. Lo que te dice es un poco cómo lo hemos generalizado. Es decir, si todos usamos el todes, en 20 años, si todos estamos de acuerdo en que es una palabra y a qué se refiere, la RAE la asumirá dentro de sus páginas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no. La palabra cantinflar tiene un par de años o décadas, no sé, que se usa en la Ajá. RAE, porque todos nos pusimos de acuerdo a que era cantinflar. Ajá, sí, pero lo que me refiero es que, o sea, sí tienes razón, pero no es como que se haga, por ejemplo, como una reunión, un congreso hispanohablante que diga quién Es vota un porque proceso social, por eso mencionaba es hace un rato. El proceso lenguaje social, evoluciona al final. ajá, es una evolución social y cultural, pero la evolución social y cultural como la biológica no es, por ejemplo, que la ballena, en un principio era un mamífero, No le va a salir a las para mañana. ajá, no le va a salir aletas, güey, de los del... Las ballenas ya tienen No, aletas. me refiero al mamífero antes de las ballenas. Ah, ok. El mamífero terrestre, antes de las ballenas. No, yo digo que a la ballena de hoy no le va a salir a las para mañana. Bueno, sí, imagina que la ballena ahorita acuática, Le salen que, alas, dices, no mames. así, que diga, me va a salir alas a huevo, y le salen alas, o Si sea, no pues no. funciona así. Por eso dije dentro de 20, 30 años. Sí, en eso sí tienes razón, pero por ejemplo, ¿cuál es la utilidad o la función de que haya palabras determinadas, no? Por ejemplo, el todes todavía le tengo un poco Sí, yo de también le tengo recelo. más recelo que al dijiste. Ajá, porque si bien sí puedes haber una evolución, la evolución del lenguaje también no se despega de una realidad material, ¿entiendes? Claro. O sea, el lenguaje, como el signo que es, como el símbolo que es, tiene un referente, Ujú. ¿sí? Entonces, mientras exista ese referente y exista el signo puede cambiar, puede evolucionar, pero el referente no. O puede que aparezca un referente nuevo, o cambie el referente, pero su cambio no va a ser tan radical, ¿sabes? O sea, si, o sea, digo, el referente puede cambiar, sí, pero no de una manera tan, digamos, Tajante, tan sí, tan tajante, ¿sí? rápida. Entonces, el símbolo, en su unión con el referente, pues tampoco va a evolucionar de una manera así, ¿sí? Entonces, el todes sí le tengo más recelo porque digo, bueno, ¿y en qué recae el todes? Porque pareciera que esta palabra todes es un signo del signo, ¿sabes? Ujú. Porque más que referirse a una realidad material o una realidad objetiva, objetivable, es más a una realidad social, a una realidad constru- cons- construida Ujú. en el campo de la ideología. Que Lo no que, deja de ser una realidad. ajá, pero esa racionalización del, digamos, el género es una racionalización de lo material, ¿Ok? ¿sí? Entonces el género, aunque no es lo mismo que digamos el sexo, o sea, el sexo no es lo mismo que género, ni género es lo mismo que sexo, pero sí hay algo que los une a ambos, Ujú. que el género es la racionalización de lo material, que es en este caso el sexo. Entonces el todo es cuál es su fase, cuál es su fundamento, cuál es su base material para que dé lugar a que exista. Sí, pareciera que el argumento siempre va inclinado a, bueno, el todes pretende incluir a toda persona sin importar si se siente más masculino o más femenino, ¿no? Ajá, o sea, Por eso haces énfasis en la distinción entre sexo y género y su correlación, ¿no? correcto. Por eso digo que el todes es más bien como un signo del signo, ¿sabes? Porque el todes pareciera que está anclado a un concepto, ¿sí? Más que a un referente objetivable. Es más a un concepto que ya se tiene. Ponle que el género es la racionalización, conceptualización del sexo, ¿sí? Ahora, el todes viene a ser como otra conceptualización del concepto, ¿sí? Y como el concepto, aunque está pegado a lo material, ya está en un plano distinto, ¿me entiendes? Entonces el todes quiere saltar todavía más a ser un concepto puro, ¿sí? Un concepto puro basado sobre otro concepto, que no tiene un referente ya, ¿sí? El todes ya no tiene un referente material objetivable, sino meramente subjetivo. Entonces no tiene una base sólida para que se dé el cambio repentino de ahora todos vamos a decir todes, porque ¿a qué te refieres cuando dices todes? Yo entiendo que es a todos, Ok, tú entiendes que es a todos, pero el todo, pero sí, sin desacreditar a una mayoría o minoría. ajá, pero sí te fijas que el todes pretende sustituir al Al todos. todos. Ujú. Lo Pero cual sí, se puede hacer. podría ser así, pero no se hace con esa intención, porque el todes es deliberadamente de decir hombres y mujeres, ¿sí? O no especificado, pero esa parte de no especificado
Ya es Digo, donde entramos en el conflicto. ya entramos porque en el conflicto. La correlación entre sexo y género es lo que no hemos terminado de definir. O que parece que no hemos terminado de definir. Ajá. O sea, lo que yo me refiero es que no se puede evolucionar el lenguaje de una manera tan tajante como decir, ahora vamos a decir todes porque hay personas que no se identifican con el género masculino o femenino. Eso ya es otra onda, ¿sí? Eso ya es otra onda porque puedes tener el sexo masculino, bueno, el sexo de varón o de mujer, Claro. Masculino o femenino. que en consecuencia viene el género masculino o femenino, Ujú. pero si no te sientes identificado ni con uno ni con otro, entonces ¿a qué? ¿Cuál es el referente material? ¿Cuál es el referente objetivable al que tú unes el todes? Como para que digas, no me llames ni con O ni con A, sino con E. Bueno, te voy a decir, honestamente te voy a decir, estás güey, porque la neta, yo cuando te veo a ti, yo veo a un varón y en consecuencia veo a un género masculino. Pero aquí no estamos a favor de la violencia psicológica. Exacto. Yo pienso que nos estamos desviando un poquito. Sí, en resumidas cuentas, si te crees un puritano del lenguaje y tienes la capacidad de expresarte de este modo sin necesidad de ser eufórico y la intención de agredir a nadie, aunque de hecho aunque fuera desintencionado, agredes a alguien, y fíjese que agredir es una palabra interesante, pero no entraremos en ese tema, pero tú, puritano del lenguaje, si no eres capaz de expresarlo así con argumentos lógicos y válidos, pues mejor no lo hagas. Y tú que usas todes, no dejes que cualquier conservador puritano del lenguaje te diga que la RAE es su sustento. Inauguramos una nueva sección para cerrar este capítulo de Cicuta, titulada La gota que derramó el vaso. En la colonia La Piscina, aquí en nuestra bonita ciudad donde la vida no vale nada, León, Guanajuato, un hombre se disfrazó de fantasma y entró a robar una carnicería. Cuando digo se disfrazó de fantasma, me refiero a que se puso una sábana encima para que las cámaras de seguridad no lo detectaran. La producción de este tremendo programón estará poniendo en pantalla imágenes o videos alusivos para que vean que no me lo estoy inventando. Magno, ¿hasta dónde ha llegado el absurdo de nuestra clase lacra en la ciudad? Pudo ser un loquito también. Sí, la verdad, esto sí me saca de onda. O sea, sí es muy sorpresivo para mí. Que vamos, yo he visto videos que se pretenden pasar por graciosos y que la neta en el fondo no creo que lo sean tanto, ya que te lo pones a pensar. Y que que se parecen mucho a este caso. Por ejemplo, yo vi uno que decía, ladrón entró pero no se robó dinero, se robó un pollo asado o se robó una hamburguesa. Y dices, ah, qué meme, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo un daño, ¿sabes? O sea, sigue siendo una pérdida. Porque mira, no creo que sea tan fácil conseguir un pollo, ¿sabes? O sea, también afecta al inventario de la empresa. Bueno, de la... Es una pérdida al final del Es día. una pérdida, ¿no? O sea, sí causa risa. Puede causar toda la risa que tú Pero quieras. causa risa porque es un absurdo. Es un No absurdo. porque diga, puta, qué carismático es este cabrón. Ajá. Pero en el fondo sigue siendo una acción que no está bien, ¿sabes? Ahora que este tipo se disfrazó de fantasma, es que ni sé qué decir, güey. Qué ridículo. Yo nada más quiero decir que Halloween es hasta el mes de octubre. 2 meses. Bien, querida audiencia de Cicuta, gracias por escucharnos, por abrir el diálogo. Esto es el mundo del internet, ya saben cómo funciona. Denle en me gusta, comentar, compartir y todo ese tipo de cosas. Esto no es un podcast, tampoco es un noticiero, pero tenemos algo que decir y lo diremos.